Hecho, he empezado a grabar. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestir. Es mejor eso que morirse. Contamos hasta 3. ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Que no sé qué tonterías voy a decir. ¿De quién iba a ser la culpa? ¿De los millonarios? ¿De los tecnócratas? ¿De un presidente imperialista? Y no existe nada que no podamos lograr. 1, 2 y 3. Fin de la cita. Buenos días, Sara. Muy buenos ¿Qué días. tal lo llevas? Pues yo muy bien, pero no tan bien como otras personas, he de decir. Porque hace un par de días tuvimos una situación en el autobús de Granada un poco extraña y me gustaría comentarla contigo, a ver qué opinas. Adelante, dime. La situación fue que nosotros montamos en el autobús y había 2 personas que estaban discutiendo. Discutiendo quiere decir que tenían una pelea, ¿no? No estaban de acuerdo en algo. Y era un señor de Granada y una mujer extranjera. Y la mujer extranjera, intentando calmar la situación, le dijo: pero vamos a ver, caballero. Y no te lo vas a creer, pero el señor pensó que esto era el mayor insulto que podía recibir en el mundo. Se levantó y con el peor carácter posible le dijo: no me llamas a mí caballero. ¿Cómo se te ocurre? Exactamente. Y la señora no entendía por qué al hombre le había enfadado más este uso de la palabra caballero que el resto de la conversación. Y mi pareja, que es de Alemania, tampoco entendía qué pasaba. Me decía: no, pero si la mujer intentaba tranquilizar la situación, ¿no? A tratarle de una forma más educada, pero yo personalmente, como española, creo que hubiese reaccionado exactamente igual que el hombre. Desde luego, a mí me dicen señora y ya me estoy enfadando. Ya me enfado con ese simple señora porque, no sé, es verdad que los españoles quizá somos más directos, ¿no? Y esta manera, Sí. tratar de usted, pues aleja, ¿no? Nos sitúa muy lejos a las personas que hablamos y entonces pues es casi de mala educación a veces, ¿no? Tratar de usted en España. Totalmente, totalmente. Sé que en otros países, principalmente en Latinoamérica, donde son mucho más educados que los españoles, nos ven como muy directos, ¿no? Los españoles no dicen por favor, no dicen gracias, no utilizan usted. Pero para nosotros los españoles, esto es mi opinión personal, pero creo que nuestra forma de mostrar respeto hacia los demás es a través de la cercanía. Desde luego. Es decir, cuando yo te trato como una persona de mi familia o como a un amigo cercano, estoy mostrándote más respeto que si hago esta distancia emocional y utilizo el usted y el por favor y todas estas cosas, ¿no? Por eso es muy común cuando vamos a una tienda que el dependiente o la dependienta va a decir: cariño, corazón, ¿qué te pongo? Y nosotros directamente respondemos: pues hoy me pones 1 kilo de manzanas. O ponme 1 kilo de manzanas, con el imperativo incluso. Sí. ¿No? Y no es extraño. Mientras que seguramente si a la frutera de nuestro barrio llegamos un día y le decimos: buenos días, Mari Carmen, ¿qué tal está usted? ¿Me podría poner, por favor, si fuera posible, 1 kilo de manzanas? Muchas Cuando gracias. usted pueda. La mujer va a pensar que nos pasa algo, ¿no? O que estamos incluso enfadados con ella y que por lo tanto estamos marcando esta distancia. ¿Tú has vivido alguna situación similar? Estoy muy de acuerdo. Pues sí, totalmente he vivido esta situación. Como te decía antes, creo que el usted, pues más que nada aleja a las personas y desde luego lo vamos a utilizar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si vas a hacer papeleo, es decir,
si tienes que preparar documentación para ir a la administración, hacerte, por ejemplo, un pasaporte, pues quizás sí que vas a usar el usted, quizá. O para gente muy, muy mayor, ancianos, ¿no? Quizás sí que vas a usar el usted. Con eso me gustaría hacer una puntualización. Es que mi abuela tiene 85 años y yo creo que estaría muy ofendida si alguien me trata de usted, porque ella no es tan mayor. Eso mismo. Cuando ella va a tomar el café con sus amigas, dice, me voy con las chicas a tomar Ay, el café. sí. Entonces, a las chicas no se les puede tratar de usted. De hecho, mi abuelo trataba también a sus amigos de chavales, que normalmente se refiere a personas jóvenes. Y bueno, pensando en esto, también me acuerdo de una situación que experimenté la primera vez que fui al extranjero, a vivir al extranjero, en Francia. Yo estaba un poco acostumbrada, digamos, a la forma de relacionarse en España. Y simplemente en una tienda en Francia, pues me dirigí a la dependienta, ¿no? A la persona de la tienda, con un perdona, ¿tenéis la talla M de esta camiseta? Y la señora, que en este caso sí que voy a decir la señora porque si no se ofendería, me miró y me dijo, lo primero, buenos días. Y luego puede decirme si tienen... Claro. Me regañó un poco, ¿no? Me dijo, no me puedes hablar así, yo a ti no te conozco de nada. Así que, por favor, dame los buenos días, dime por Un poco de favor... educación. Bueno, muchas fórmulas de cortesía que yo... de manera muy natural, ¿no? Sin pensarlo, sin reflexionar mucho, solté ese, oye, ¿tenéis la talla M? Y me dijo, no, buenos días, lo primero, luego ya... Y en España, pues no, para nada. Que desde luego podemos decir buenos días, ¿eh? Y lo vamos a apreciar. Cuando yo explico esto a mis alumnos, ellos me dicen... Se preguntan que entonces, ¿cómo podemos empezar una conversación? Es decir, si no trato a las personas de usted, ¿cómo me dirijo a ellas? Y yo siempre les doy un consejo y les digo que en España, si sabes el nombre, utiliza el nombre. Puedes utilizar el nombre de tu profesor, puedes utilizar el nombre de tu médico, puedes utilizar el nombre de cualquier persona. Y si no sabes el nombre, todo el mundo se llama Perdona. Me encanta el consejo, muy cierto. Estás en un restaurante y quieres llamar la atención del camarero. Perdona. Y está bien. Nadie le va a extrañar. Es una forma común de dirigirse a cualquier desconocido. Y después podemos utilizar tú, sin problema. Podemos decirle al camarero, perdona, ¿me pones otra Coca-Cola o me pones otra cerveza? Y eso es una interacción perfectamente normal, perfectamente educada en español y que a nadie le va a extrañar. A nadie. Y de hecho creo que a ti también te pasa, a lo mejor no todos los profesores de español, a lo mejor dependerá un poco también de las generaciones, pero tanto tú como yo odiamos que nos llamen los estudiantes señora. Oh, absolutamente. Porque, bueno, me aleja muchísimo de mis estudiantes y además me siento como si estuviera en el hospital o en la administración, como os decía. Entonces yo les digo, por favor, de hecho, como acabas de decir, llámame Vanya porque no me gusta que me llamen señora y tampoco señorita. De hecho, Mucho peor. ¿Cuál es la diferencia, Vania, entre señora y señorita? Porque también muchas personas cuando aprenden español o que piensan saber un poco de español, enseguida cogen esta palabra, ¿no? Señorita, quizá por la cultura pop, por algunas canciones, pero ¿qué significa realmente y por qué no nos gusta que nos lo llamen? Pues mira, señora y señorita se usaban
hace bastante tiempo, ¿no? Quizá con la generación de nuestros abuelos usaban estos dos términos y es un poco como el equivalente en inglés de Mrs. y Miss. Miss sería señorita, una persona que no está casada, y señora sería Mrs., ¿no? Pero esto se ha hecho un poco antiguo, ¿no? Y señorita ya ha caído en desuso, ya no se utiliza, solamente se utiliza señora. Ya no se hace esa distinción, esa diferencia entre el título de señora y señorita. Quizá en otros países de Latinoamérica se utilice, pero que yo sepa, en España, cuando marcas si eres señor, señora u otro, pues no va a aparecerte el estado civil de señorita. Simplemente te van a decir cuál es tu estado civil, si estás casado, si estás soltero, etcétera. Claro. El principal problema con este término es que no había un equivalente masculino, ¿no? A los hombres siempre se les ha tratado de señor, una vez eran adultos, independientemente de su estado civil. Mientras que a las mujeres se nos añadía esa definición, esa diferencia, dependiendo de si estábamos casadas o no. Entonces esto ya está muy desfasado y una mujer no necesita un marido o una mujer para definirse en un documento. Entonces, señora para todos en documentos oficiales y fuera de documentos oficiales, perdona. Pues totalmente cierto. Así que, bueno, en la cultura popular estará muy presente ese señorita, ¿no? Esa canción de señorita, y a mí me han llamado mucho en el extranjero señorita, al decirme, no sé, conocer a alguien y decirme, oye, sí, sé hablar español, señorita, oye, señorita. Les digo, no llames señorita porque esto parece que estás en la Edad Media. No llames a la gente de señorita porque ya pues no se lleva, ¿no? Esta expresión de llevarse, estar de moda. Una puntualización sobre toda esta conversación que estamos teniendo es que nosotras estamos hablando exclusivamente de la cortesía en España, porque después en otros lugares hispanohablantes, en Latinoamérica, es muy diferente, ¿no? Allí sí que se utiliza mucho más estos elementos de cortesía, el usted se utiliza mucho y es muy formal. Entonces, cuando viajéis o cuando conozcáis diferentes culturas hispanohablantes, tenéis que aseguraros de cómo se utiliza la cortesía allí, porque el caso de España es bastante especial, podríamos decir. Sí, es muy especial. Mis amigos mexicanos, cuando me conocieron, me dijeron que los españoles éramos casi maleducados porque pues, no usamos muchas fórmulas de cortesía, como estábamos diciendo, y de hecho yo también quería añadir que en España ocurre mucho que nos cortamos la palabra, es decir, que hablamos cuando la otra persona todavía no ha terminado de decir lo que tenía que decir. Vamos como sumando a la conversación y no pasa nada. En otras culturas yo sé que es muy mal educado hacer esto, pero en España, si no empiezas a hablar por encima de la otra persona, parece como que no estés interesado y que no quieras dar tu opinión. Obviamente hay matices y tampoco vas a estar cortando todo el tiempo a la otra persona, pero no pasa nada si hay cortes dentro de la conversación para incluir anécdotas o aportar un poco más. Si alguien es un poco así como nos comunicamos en España. Intenta incluirse en la conversación activamente porque realmente está esperando a que la otra persona termine de hablar, un español quizá lo interpreta como que no tienes nada que decir o que no te interesa la conversación. Pero es poco probable que los españoles, quizá con extranjeros sí, porque entendemos que hablan otro idioma, etcétera, pero entre nosotros, si estamos en un grupo de españoles y un español no está participando en la conversación, nadie va a parar para preguntar su opinión o para invitarle a entrar, ¿no? Porque lo común es eso, que nos vayamos
cortando los unos a los otros. Y yo tenía una última cosa que comentar sobre todo este tema de la cortesía, y es cómo nos comunicamos por mensajes. Por ejemplo, en España utilizamos WhatsApp. Ujú. Y yo, por ejemplo, contigo, Vania, no recuerdo la última vez que te puse en un mensaje: hola, ¿qué tal estás? Ya, no, yo tampoco me acuerdo. Porque creo que sería incluso extraño, ¿no? Es lo mismo que decíamos antes de expresar cortesía con personas cercanas, que no es lo común. Entonces, cuando nos comunicamos por WhatsApp entre españoles, lo normal es directamente escribir el mensaje que queremos escribir, ¿no? Pues, por ejemplo, hace una hora yo te he dicho: Vani, hacemos esta tarde el podcast. Y no te he puesto hola, ¿qué tal? En muchos países incluso se espera que la otra persona responda estoy muy bien, y tú hacer toda la introducción y ya después continuar la conversación. Y por ejemplo, aquí, que yo estoy en contacto con muchas personas de Colombia, tengo que cambiar el chip y mandar el primer mensaje, hola, ¿qué tal? Y esperar para ya después decir lo que quiero. Y sin embargo, con un español... Para nada. En España, como decimos, vamos al grano. Ir al grano es decir directamente lo que se quiere decir, sin más preámbulos, sin más introducciones, ¿no? Simplemente ser directos, porque es casi maleducado no decir las cosas claramente. Bueno, exactamente. Entonces, eso, cuando visitéis España y sobre todo cuando empecéis a conocer a personas españolas, tenéis que acordaros de lo diferente que es la cortesía en España y no tomároslo personal cuando un español sea demasiado directo con vosotros, o incluso cuando parezca seco o agresivo al hablar, porque simplemente el hecho de que esté hablando contigo ya es una muestra de interés en la relación, ¿no? Eso es. Entonces, vamos a terminar aquí, creo, pero no sé si, Vania, nos has traído, como siempre, una de tus recomendaciones. Pues sí, hoy os quería recomendar una serie que también está relacionada con el tema del tiempo del que hablamos en el anterior capítulo, y esta es la serie española de la televisión pública española, El Ministerio del Tiempo, que es una serie que siempre recomiendo, muy interesante, que bueno, sin más rodeos, cuenta la historia de un ministerio secreto que se encarga de cuidar de que la historia de España no cambie, porque, bueno, nunca sabemos si esa historia podría haber sido peor, ¿no? Y es muy interesante para aprender sobre historia y cultura española. Y yo quería traeros también hoy esta serie porque uno de sus personajes es un caballero, en este caso sí que podemos decirlo, que viene del siglo XVI y usa, en vez del tú que usamos ahora en España, usa el vos, que es un pronombre que usábamos entonces en vez de tú, y que ahora se usa, por ejemplo, en Argentina todavía. Y pues es muy gracioso, ¿no? La forma en que nos relacionábamos en España del siglo XVI y ahora todo lo que ha evolucionado, cómo usamos ahora tú o vosotros, y el uso de vos o ustedes, entonces, cómo evoluciona, ¿no?, la lengua española. Así que os recomiendo encarecidamente, es decir, mucho, esta serie, que de verdad entretiene muchísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias por una recomendación más y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Eso es. Hasta luego. Fin de la cita.